Él era un muchacho de escuela de solo 11 años de edad, pero había algo que los separaba del resto de sus amigos. Fernando Solares tenía asma y él pensaba que nunca viviría una vida normal. Pero un día, cuando regresaba de la escuela, sintió la urgencia de entrar a una iglesia y orar. Con la fe sencilla de un niño, Fernando le pidió a Dios que lo sanara y luego le prometió que si él lo sanaba, le serviría por el resto de su vida. Yo no voy a olvidar nunca esas palabras, porque eran un compromiso de todo mi ser si el Señor me hacía el milagro. Seguí hablando con él y lloraba mucho, hasta que no me di cuenta y me quedé dormido. No supe cuánto tiempo pasó. De pronto una mano se apoyó en mi hombro y me dijo: Patojo, Patojo, vamos a cerrar la iglesia. Entonces yo desperté. Sabiendo que su madre podría estar muy preocupada, Fernando salió corriendo de la iglesia y continuó corriendo hasta llegar a casa. Una vez que llegó, inmediatamente se dio cuenta que algo especial había ocurrido en él. Cuando llegué con mi mamá, ella estaba llorando, estaba muy preocupada. Me miró y se sorprendió. Y yo me sorprendí de verme a mí mismo respirando bien. Y de entonces entendí que no tenía asma, que Dios me había sanado el asma. Lleno de gratitud, Fernando decidió vivir una vida agradable a Dios. Pero ¿dónde comienza uno su servicio a Dios? ¿Qué creencia religiosa debe escoger para expresar su devoción? ¿Son todas las religiones iguales o hay un solo camino para llegar a Dios? ¿Existen disciplinas que se deben practicar para ser santo? Para Fernando, respuestas significantes llegaron cuando él tenía 16 años y asistió a una conferencia de los Rosacruces. Allí conoció a un hombre quien le presentó a Dios desde la perspectiva rosacrucista. Él dijo: las religiones son como los ríos que vienen a caer al mar. El mar es Dios. Cualquier religión lleva a Dios. Y en mi mente fue impactante. Me pareció tan lógico. Él comenzó a hablar de reencarnación. Él dijo que la única explicación que había para los que ahora eran malos y a las otras personas que eran buenas era que los malos eran almas poco evolucionadas y los buenos muy evolucionadas. Cautivó mi mente. Fernando se unió a los Rosacruces y en los próximos 24 años de su vida alcanzó sistemáticamente los más altos niveles de esta organización ocultista. Sin embargo, pensando que estos logros pudiesen ser insuficientes para agradar a Dios, Fernando desempeñaba roles activos en otras organizaciones y también llegó a ser ampliamente conocido como un exitoso conferencista motivacional. Puede ver mi vida llena de tantas cosas. La pregunta es: ¿estaba yo satisfecho? La respuesta es no. Todo el mundo pensaba que yo era el gran maestro, el gran consejero, era el gran hombre. Y en el corazón mío había pecado. Yo sabía quién era yo. Un conocimiento de pecado no era la clase de autorrealización que Fernando deseaba. Para cubrir su inquietud, se sumergió más profundamente en otras disciplinas espirituales, incluyendo el yoga y la meditación trascendental. Él y su esposa Martita recibieron instrucción yoga de manos de algunos de los mejores profesores del mundo. Sin embargo, su matrimonio se destruía. Después de una tercera y final separación, Fernando abandonó a Marta y a sus 5 hijos. Y me puse a vivir 6 meses solo, porque nadie iba a quitarme a mí el servir a Dios, el viajar anunciando el misticismo, la metafísica. Hasta que hubo un milagro, hasta que Él, el verdadero Dios, se compadeció de mí. Estaba durmiendo en mi cama, no sé la hora que era, pero de pronto abrí mis ojos y frente a mí había una luz dorada que rodeaba todo el cuarto. Fernando se sentó en la cama y contempló la habitación. En una visión se vio sentado en un pequeño banco. De pie ante él estaban 5 figuras misteriosas. La figura principal comenzó a hacerle a Fernando una serie de preguntas.
¿Y por qué has decidido también continuar buscando en el rosacrucismo, en la masonería? Porque la gente no conoce a Dios. Y allí yo puedo mostrarles a Dios. Tus respuestas han sido sinceras. El visitante misterioso le hizo a Fernando las mismas preguntas 3 veces, terminando el interrogatorio con las mismas palabras cada vez. ¿Qué harías tú, Fernando Solares, si nosotros te dijéramos que ninguno de los caminos que tú has escogido te lleva al Padre, sino que solamente el único camino es nuestro Señor Jesucristo, quien es el camino, la verdad y la vida? Jesús, un cuchillo entró dentro de mí, me atravesó en 2. Jesús, el único camino. Todas mis ideas se me quitaron, se me cayeron. Buda, Zoroastro, Mahoma, Mahabulá, Lao Tse, todos al suelo. Y me quedaba con uno, Jesucristo, el único camino al Padre. El velo de los ojos espirituales de Fernando había caído. Pero a medida que finalizaba la visión, Fernando les rogaba a los visitantes que se quedaran. Había tanto más que deseaba saber. ¡No se vayan! ¡No se vayan! A Fernando lo consumía el deseo de saber más acerca de Jesús. Pero su larga asociación con el ocultismo había empañado el claro mensaje que los ángeles le habían dado. ¿Eran ellos espíritus enviados a él por Dios? ¿O eran ellos simplemente maestros humanos, llamados maestros espirituales, enviados para guiar a Fernando un paso más allá en el proceso de autoiluminación? Quienquiera que ellos eran, una cosa era cierta: su intervención en la vida de Fernando había despertado la más grande búsqueda y la más grande crisis que él había enfrentado. ¿Quién era Jesús? Hola Fernando, ¿qué tal estás? Gusto en saludarte. Aquí llamándote, René. Fíjate que he estado pensando con mucho deseo de hacer un evento motivacional. Previamente, René, un viejo amigo de Fernando, le había ayudado a promover conferencias de motivación impartidas por oradores de renombre internacional. Yo quiero presentarte a un verdadero motivador. Un motivador que no te va a cobrar ni un solo centavo. Y lo más importante, Fernando, es un motivador para toda la vida. ¿Qué querés presentarme a ese motivador? ¿Y existe? Claro, Fernando. Se llama Jesucristo. ¡Jesús! Él es real. Él te ama, Fernando. Y cuando él comenzó a hablar así, sentí una esperanza en mi corazón. Fernando y René se pusieron de acuerdo para desayunar juntos la mañana siguiente. René, un nuevo creyente en Jesucristo, compartió su fe con entusiasmo. A Fernando le parecía que el cielo había venido a la tierra. Las preguntas que los ángeles nunca contestaron, que sus amigos en el ocultismo no podían contestar, fueron clara y maravillosamente contestadas a través de la palabra de Dios, la Biblia. Esa noche, Fernando asistió a un servicio de la iglesia con René y dio su vida a Cristo. Y dije, Jesús, perdóname, Señor. Ahora comprendo que tú eres Dios. Después de su conversión, Fernando renunció a todos los lazos del ocultismo y fue bautizado en agua. Hoy, él es un hombre nuevo en Cristo. Él y su familia comparten una fe común en un hogar restaurado. Llevo en este momento 9 años de convertido. Llevo en este momento suficientes años ya para decirles que en esos 24 años nunca alcancé nada. Que en un solo día, en un solo momento, cuando él entró a mi corazón, me dio lo que yo buscaba.